Ok, Jorge. Vamos a esperar un minutito a que ingrese tu compañero y empezamos con la última parte de lo que es Gracias, la doctor. adjudicación. Ahí está, Herbert. Acaba de ingresar. Ok, bueno, entonces, una vez cumplidos con los requisitos, o perdón, una vez conocidos todos estos aspectos que están dentro de lo que es la publicación de las áreas de adjudicación, entonces el siguiente paso es presentar la solicitud de adjudicación. Entonces, las solicitudes de adjudicación pueden ser presentadas por las personas legitimadas o sus representantes orgánicos y convencionales dentro del plazo perentorio improrrogable de 30 días calendario siguientes a la publicación de las áreas de adjudicación. Es decir, una vez que el INRA determine cuáles son estas tierras fiscales que pueden ser adjudicadas y las publicite por los diferentes medios de comunicación, entonces uno tiene 30 días calendario para presentar su solicitud. ¿Cierto? Esta solicitud debe ser escrita y debe contener ciertos requisitos. Tiene que acompañar documentos según la legitimación invocada, es decir, uno, las personas individuales, campesinas e indígenas tienen que tener documento de identidad y certificado que acredite esa calidad. Cuando hablamos de carnet de identidad, ustedes saben que el CEGIP es el que extiende el certificado o el carnet o la cédula de identidad, ¿cierto? Entonces tiene que tener una cédula de identidad vigente, ¿cierto? Cuando hablamos del certificado que acredite su calidad de persona indígena o persona campesina, entonces tiene que estar expedido por su comunidad u organización social reconocida por el Estado o por la entidad competente en asuntos indígenas originarios, es decir, el sindicato, la organización social de esa población tiene que expedirle de que esa persona es miembro de esa comunidad originaria campesina o debe ser miembro de esa federación de campesinos o sindicato, etcétera. ¿Cierto? Las personas individuales necesitan un documento de identidad, como decíamos, y certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría del Estado Plurinacional de Bolivia. El certificado de solvencia fiscal es un valorado que tú compras, te apersonas a la Contraloría y la Contraloría en el plazo de 48 horas te extiende ese certificado de solvencia fiscal, que indica que tú no debes nada al Estado. Ese es el certificado de solvencia fiscal. ¿Ok? Se lo pide en generalmente todas las convocatorias públicas para cargos de funcionario público y la Contraloría es la que decide, ¿no? La que te notifica o la que te dice si es que debes o no debes algo al Estado, ya sea por sueldos, deudas, etcétera. Las personas jurídicas o las personas colectivas, hablamos de cooperativas de producción agrícola o pecuaria, etcétera, necesitan personería jurídica, su padrón municipal de contribuyente, en este caso, cuando hablamos de padrón municipal, si no existiera el padrón municipal, hablamos de lo que es el NIT, ¿cierto? Número de identificación tributaria, pago de patentes, ¿cierto? Último pago de lo que es el IUE, que es el impuesto sobre las utilidades a las empresas emitido por el sistema de impuestos nacionales. Y también necesita el certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
Las personas individuales y colectivas titulares de empresas agrícolas o pecuarias, individuales, ojo, necesitan su documento de identidad, registro en Fundempresa, padrón municipal, pago de patentes de impuestos de la última gestión, NIT o número de identificación tributaria, pago del IUE, del impuesto de utilidades a las empresas, y también un certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos 4 solicitantes. Personas individuales, ¿cierto? Que sean campesinas o indígenas. Personas individuales como nosotros, que viven en la ciudad. Personas colectivas, cooperativas de producción agrícola o pecuaria, es decir, sociedades dentro del ámbito rural. Y personas individuales que sean dueños de empresas unipersonales. Es decir, tienen que tener su registro en Fundempresa. Acompañados todos estos documentos que acrediten la personería, ya sea individual o de sus representantes, tiene que individualizar el área de adjudicación solicitada, es decir, mediante la publicación, él tiene que señalar qué terreno quiere adjudicarse, tiene que tener su domicilio especial para efectos de procedimiento en la ciudad asiento de la dirección departamental que conoce el procedimiento, es decir, yo de Cochabamba no puedo adjudicarme un terreno en La Paz si es que no voy a fijar un domicilio en La Paz. Y un certificado de antecedentes. Una vez que cumpla con todos estos requisitos, se me recepciona y se valora la solicitud. Las solicitudes son recepcionadas por el INRA departamental o las jefaturas regionales del INRA, para cual efecto los directores departamentales, una vez que se reciban las solicitudes, deben requerir la valoración correspondiente de la solicitud y en consecuencia remiten informe legal sobre la presentación y el cumplimiento de los requisitos señalados por ley, ¿cierto? Que debe ser expedido en el plazo máximo de 5 días hábiles. Los directores departamentales del INRA, en base a este informe legal, en el plazo de 3 días, tienen 4 opciones. 1, intimar a la parte solicitante la subsanación de los requisitos de forma y contenido en las solicitudes en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de rechazo. Este plazo de 10 días no es perentorio, es decir, no es fijo. Puede ampliarse a solicitud de la parte solicitante. Es decir, si yo veo que no voy a cumplir con la subsanación de algún requisito que me está observando el director departamental del INRA, es decir, necesito una certificación de algo, ¿no? Entonces, lo que puedo es pedir al director departamental del INRA que él expida la orden a que se me certifique dentro del plazo correspondiente. Si tarda, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las funciones que tiene el director departamental del INRA, se puede ampliar el plazo hasta que llegue esa certificación, ¿cierto? Pero tengo que pedirla, porque si no la pido, entonces directamente me va a rechazar. El segundo es admitir la solicitud presentada en el término de acuerdo a lo que reúna los requisitos de legitimación, forma y contenido. Es decir, toda mi solicitud cumple con todos los requisitos, está dentro de lo exigido por ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el director departamental del INRA? Aceptar, admitir mi solicitud. Número 3, admitir las solicitudes observadas cuyas deficiencias hubiesen sido subsanadas dentro del plazo fijado a tal efecto. Aquellas solicitudes que hayan sido observadas para subsanar en los requisitos, ya sea de fondo o de forma, una vez subsanadas esas deficiencias, tienen que ser admitidas, ¿cierto? Y la cuarta es rechazar las solicitudes presentadas fuera de plazo,
por personas no legitimadas y aquellas cuyas observaciones no hubieran sido subsanadas dentro del plazo fijado al efecto. Asimismo, se debe rechazar las solicitudes de adjudicación comprendidas en las limitaciones establecidas en el artículo 131, parágrafo 2 del Decreto Supremo 29215. Entonces, si yo he subsanado las deficiencias que haya tenido esa solicitud que haya hecho, pero no está conforme a ley o no he presentado lo que se debería presentar, o en todo caso no he legitimado mi capacidad de actuación, es decir, no he puesto mi carnet de identidad, no he puesto mi NIT, o he agarrado y he sacado en vez de, me pide que tenga un número de contribuyente, y yo he agarrado y he presentado mi boleta de trámite, que ya no hay obviamente, ¿no? Porque cuando uno quiere sacar el NIT, no te toma más de 10 minutos, ¿cierto? Entonces, o me pide una certificación de NIT y yo le presento el número de NIT. Entonces, certificación de NIT es muy diferente al NIT, ¿cierto? Entonces, no estoy cumpliendo con lo que me exige la ley. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como director departamental tengo que rechazar esa solicitud, ¿cierto? Y obviamente también tengo que rechazar todas aquellas limitaciones establecidas en el artículo 131, parágrafo 2, que lo que me indica es que funcionarios públicos, dependientes del INRA o cualquier otro funcionario, presidente, ministros y demás, no pueden ser sujetos de adjudicación de tierras fiscales. ¿Ok? Entonces, tengo que verificar la identidad de esas personas. Un militar, por ejemplo, no puede adjudicarse tierras fiscales. ¿Por qué? Porque es un funcionario público, ¿cierto? Por eso justamente uno te pide de la Contraloría el certificado de solvencia, ¿cierto? Porque si tú no has sido funcionario público, no debes nada al Estado, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Después de hacerse la correspondiente recepción, valoración y lo que es la admisión de las solicitudes, viene lo que es el concurso público calificado. El concurso público calificado consiste en que, admitidas las solicitudes de adjudicación, los directores departamentales deben dictar resolución invitando a las personas legitimadas cuyas solicitudes hayan sido admitidas a presentar en sobre cerrado, sobre lacrado, es decir, cerrado con notario, sellado sin que nadie lo abra, oferta de precio por las áreas de adjudicación solicitadas sobre la base del precio publicitado. Para el caso de los solares campesinos y las pequeñas propiedades, el precio tope no debe exceder de 2 veces el precio base. Las solicitudes deben estar garantizadas mediante una boleta de garantía bancaria emitida a nombre del INRA, equivalente al 5% del precio base, con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha del depósito efectuado en la cuenta del INRA, por el mismo monto señalado anteriormente, vale decir 5% del precio base. Es decir, si yo quiero participar en una adjudicación, una vez que ha sido admitida mi solicitud, lo que tengo que agarrar es presentar en un sobre lacrado. Lacrado significa cerrado, sellado por notario, que dé y que certifique que no ha sido abierto el precio que yo estoy ofertando para conseguir esa tierra fiscal. Y obviamente tengo que pagar, tengo que depositar el 5% del precio base. ¿Dónde? En una cuenta del INRA que está en el Banco Unión, y que obviamente es el 5% del monto del precio base señalado dentro de esas áreas. Número 2, señalo lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas del precio. Señalo lugar, día, hora de audiencia pública para la apertura y mejora de ofertas del precio, que en su caso será la localidad más cercana del lugar de las tierras a adjudicarse, y designa al servidor público responsable de la recepción y apertura de ofertas de precio.
Entonces es como una puja, es como un remate, ¿cierto? De lo que es las tierras fiscales. Al momento de recepcionar las ofertas, se debe suscribir un acta de recepción de ofertas, sentando el nombre de los oferentes, la fecha, hora de recepción de las mismas. Las actas deben ser archivadas cronológicamente y en una relación. Sucinta de estas debe ser publicada mediante tablilla en la oficina que recibió las ofertas a la conclusión de la recepción de las mismas. Es decir, una vez que se abran o se recepcionen las ofertas, debe haber un listado de quiénes son las personas, qué precio están ofertando y obviamente el detalle del terreno al cual están siendo ofertados. El día y hora señalados por la audiencia debe tener la presencia del funcionario señalado por el director departamental del INRA, notario de fe pública, y se debe proceder a la apertura de las ofertas presentadas en el término, habilitando las que cumplan con el porcentaje y vigencia exigidos para la garantía. Es decir, tienen que tener el depósito en la cuenta del INRA con vigencia de 90 días. ¿Ok? El 5%. Abiertas las propuestas, en el caso de las medianas propiedades y empresariales, el servidor público designado invita a los oferentes habilitados a mejorar sus propuestas mediante puja en forma pública y en el mismo acto sobre la base de la oferta mayor. Entonces, es decir, yo estoy postulando para una mediana propiedad o una empresarial y tengo otro competidor, entonces lo que hago es aumentar mi precio ese mismo instante que se abra el sobre. Me da la oportunidad a pujar, ¿cierto? Y obviamente esta puja va a ser sobre el precio mayor. Yo estoy ofertando 80,000, él está ofertando 82,000, entonces a partir de 82,000 puedo mejorar el precio. Si las propuestas no se mejoraren o no mejoraren, tiene preferencia la oferta mayor sobre el precio base. Y en caso de igualdad de ofertas se procede al sorteo. Ojo, estamos hablando del precio base. ¿Qué pasa si la mediana propiedad o la propiedad empresarial tiene un valor de $100,000 y yo he ofertado 80,000? No me van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el precio base es 100,000. ¿Cierto? Entonces tengo que pujar arriba de 100,000. ¿Cierto? En el caso de que haya igualdad de ofertas, entonces sorteo. No hay de otra. Yo oferto 105,000 y el otro también oferta 105,000. Es igualdad de ofertas. Entonces se procede al sorteo. En el caso de los solares campesinos o las pequeñas propiedades, se debe proceder al concurso de precio entre las ofertas habilitadas, teniendo preferencia la oferta mayor sobre el precio base. Y en caso de igualdad de ofertas, de la misma forma que en el caso anterior, se debe proceder al sorteo. Es decir, lo mismo, estoy queriendo adjudicarme un solar campesino o una pequeña propiedad, lo que tengo que hacer es ofertar sobre el precio base. Cuesta $10,000, 10,100, ¿cierto? Y me da la oportunidad de hacerlo. Una vez que termine el acto, se levanta un acta que especifique tiempo, lugar de la audiencia, la relación de los oferentes, habilitados, presentes, montos de las ofertas, y dicha acta tiene que ser firmada por el servidor público responsable de la puja y obviamente el notario de fe pública interviniente. Los oferentes o los ofertantes pueden firmar si es que desean hacerlos, pero no es necesario. Y esta acta es remitida a conocimiento del director departamental del INRA con todos los antecedentes. Una vez que llegue a manos del director departamental del INRA, dentro de los 2 días siguientes a la recepción del acta de apertura y recepción de ofertas, o en todo caso el acta de apertura y mejora de ofertas, este remite a la Dirección Nacional del INRA el respectivo proyecto de resolución con todos los antecedentes, a cuyo efecto el director nacional del INRA tiene un plazo de 5 días hábiles para recibir el proyecto y dictar la resolución disponiendo lo siguiente. Declara desierto el concurso de precios cuando no hubieran recibido ofertas. Declarando fracasado el concurso de precios
por inadmisibilidad de ofertas cuando las recibidas hubieran sido o no hubieran sido habilitadas o estén por debajo del precio base. Es decir, no han sido habilitadas porque no han depositado el 5% del precio base, ¿cierto? O estén por debajo del precio base, disponiendo la devolución de las garantías recibidas. Y número 3, una resolución de adjudicación ordinaria y titulación en favor del oferente que ofreció el mejor precio de ya sea el solar campesino, la mediana propiedad, la pequeña propiedad o la empresa agropecuaria. ¿Ok? Debe especificar esta resolución el precio y estar sujeta a la condición suspensiva de su pago en el lugar, tiempo y forma exigidos. Asimismo, teniendo el alcance y contenido establecidos en el artículo 148 y 149 del Decreto Supremo 29.215. Es decir, si yo he ganado un proceso de adjudicación y va a existir la resolución de adjudicación, me va a indicar que tengo que terminar de cancelar directamente el monto que yo he ofertado por esa determinada tierra fiscal, ¿cierto? Porque he sido ganador y para eso me da un plazo, ¿cierto? Una vez que se haya emitido esta resolución, se remite los antecedentes a la unidad de origen, es decir, al director departamental del INRA que haya conocido, para que en el plazo de 3 días se cumpla. Pero obviamente no tenemos que olvidarnos que esta resolución de adjudicación únicamente puede ser impugnable mediante proceso contencioso administrativo en el marco de la Ley 76 del Decreto 29.215, al considerarse que se trata de distribución de tierra fiscal. Es decir, si yo he ganado un proceso de adjudicación o un concurso de adjudicación de tierras fiscales y hay otra persona que quizás haya sido afectada o no haya sido tomada en cuenta en la resolución que ha sacado el director nacional del INRA, puede impugnar este proceso adjuntando las debidas pruebas fundamentadas para que este proceso sea declarado nulo. ¿Ok? Entonces, es importante conocer esa parte. Ahora, ¿dónde, cuándo y cómo debo realizar el pago de... Deme un momentito, por favor. ¿Dónde, cuándo y cómo debo realizar el pago del precio de la adjudicación? Entonces, debe ser pagado en el plazo perentorio señalado por ley, que es de 3 días hábiles computables a partir de la notificación con la resolución de adjudicación y titulación. Y esto se lo puede hacer mediante 2 formas. 1, cheque certificado, girado a nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria, entregado en la oficina de la Dirección Departamental que conoce el procedimiento. O mediante un depósito en la cuenta bancaria del INRA, habilitada para tal efecto. Entonces puedo hacerlo de esas 2 maneras. La mayoría de la gente prefiere realizarla mediante depósito, ¿cierto? ¿Qué pasa si no pago, si no realizo el pago del precio que es señalado en la adjudicación? La falta de pago al precio de adjudicación deja sin efecto la misma y habilita que se dicte una nueva resolución de adjudicación y titulación a favor del oferente que presentó la oferta admisible que precede en monto a la del adjudicatario anterior y el cobro de la garantía de seriedad de oferta. Es decir, si yo no pago, pierdo la adjudicación de ese terreno fiscal. El siguiente postor que tenga el segundo o la segunda oferta va a ser el nuevo propietario o el nuevo adjudicatario y la garantía que yo he depositado del 5% va a ser cobrada por el INSS. ¿Cuándo procede la devolución de esta garantía? Pagado el precio de adjudicación
los directores departamentales del INRA deben disponer la devolución inmediata de las garantías de oferta de los proponentes que no hubieran sido favorecidos con la adjudicación de las tierras fiscales. Asimismo, deberá ser devuelta la boleta de garantía al adjudicatario cuando él mismo hubiese realizado el depósito por concepto del pago del precio total en la cuenta bancaria del INRA. Es decir, si yo he depositado de un terreno que vale, no sé, $10,000, el 5%, que es, ¿cuánto es el 5% de 10,000, muchachos? ¿500? Sería 5, doctor. Pues. $500, ¿no? 5, 500, sí, $500. Yo he depositado $500, no significa que tenga que pagar 9,500 o aumentar $9,500 a la cuenta. Ojo, tengo que depositar $10,000. Los $500 que yo he depositado como oferta de seriedad me los van a devolver. Pero no es que tengo que aumentar, tengo que pagar la totalidad del precio señalado por ley. Ojo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el retiro de oferta? Las ofertas también, no se olviden, pueden retirarse antes de la apertura de las mismas, en cuyo caso se debe devolver las garantías. Sin embargo, si la oferta se retira después de abierta la misma y antes de dictada la resolución de adjudicación, el oferente pierde las garantías a favor del INRA. Es decir, si yo quiero retirar mi oferta, lo tengo que hacer antes de la apertura de sobres. Si se ha realizado el retiro de la oferta después de la apertura del primer sobre, entonces ya he perdido la oferta de garantía. Ojo. ¿Ok? Todo eso es lo que es la adjudicación ordinaria. ¿Tienen alguna duda, consulta sobre la adjudicación ordinaria? No, no, doctor, está claro. Ok, entonces la Perfecto. adjudicación ordinaria se realiza mediante un concurso. ¿Cierto? Entonces, eso es. Ahora, vamos a la segunda figura, que es la adjudicación simple. Ahora, ¿qué es la adjudicación simple? El procedimiento de dotación simple procede como consecuencia de la declaración judicial de nulidad absoluta, cuando la tierra se encuentre cumpliendo función social o función económica social en relación a la persona afectada con esta declaración, con exclusión de los casos señalados en los numerales 1, 2, 3, parágrafo 3 del artículo 50 de la ley 1750. ¿Qué nos dice el artículo 50? En un momentito. Vamos a hacer exactos acá. Los títulos ejecutoriales están viciados de nulidad absoluta. 1. Cuando la voluntad de la administración resultare viciada por error esencial, violencia física, simulación absoluta, cuando fueren otorgados por mediar incompetencia en razón de materia, territorio, tiempo, ausencia de causa por no existir o por ser falsos los hechos o derechos invocados. El numeral 3, cuando la propiedad se encuentra en áreas de conservación o protegidas. Esos son los casos señalados por ley. Los casos en los que la sentencia de nulidad absoluta del título ejecutorial se funde en la existencia de otro emitido con anterioridad, es decir, que haya duplicidad de un título de ejecutoria, un título ejecutorial, es decir, haya dos dueños de un mismo terreno, ¿cierto? Es decir, el terreno que está siendo adjudicado tiene ya un propietario anterior y este sigue vigente o en posesión de ese terreno, ¿cierto? Y número 3, los casos en los que se compruebe que el título fue obtenido mediante la comisión de un delito, es decir, fraude, falsificación, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento?
se debe sujetar a las disposiciones establecidas para la dotación simple en el artículo 119 del Decreto Supremo 29215, es decir, es el mismo procedimiento que hemos visto para la dotación. Ojo que esto es adjudicación, pero es el mismo procedimiento. La forma contenido debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 140 del Decreto Supremo 29215, después de verificada la función social o económica. Perdón, acaba de salirme el mensaje del Zoom. Social de la tierra, y antes de dictar resolución, los directores nacionales del INRA deberán solicitar a la ABT la determinación del valor del mercado de la tierra, objeto del procedimiento, intimar al solicitante a que preste su conformidad o negativa al pago dentro del plazo perentorio de 5 días, computables a partir de su notificación. En caso de silencio o negativa, se tendrá por desistido el derecho de adjudicación simple y el director nacional del INRA debe dictar resolución, disponiendo conclusión del procedimiento previo informe del INRA departamental, en consecuencia estando habilitado para distribuir la tierra a través de otro procedimiento concordante con la modalidad de distribución que se determine. Es decir, si yo he realizado un proceso de adjudicación ordinaria y obviamente ha sido impugnado, el Tribunal Agroambiental me va a sacar una resolución de nulidad absoluta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existe obviamente esas determinadas causales de impugnación que establece la ley. Otro, ese terreno que estaba siendo sujeto a un proceso de adjudicación ordinaria tiene un propietario anterior o ese título de propiedad haya sido obtenido mediante la comisión de un delito, es decir, haya existido falsificación y el Estado lo haya revertido, entonces yo puedo proceder a la adjudicación simple. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cumplir los mismos pasos que me señala el artículo 140 que habla de la dotación simple, ¿cierto? Y tengo que agarrar, solicitar a la autoridad departamental del INRA que se me haga la adjudicación simple. El director va a agarrar y va a hacer un análisis del precio, va a agarrar y me va a decir cuesta tanto, y dentro de los 5 días de que me notifiquen con el precio, yo tengo que depositar el monto establecido por el director nacional, el director departamental del INRA, ¿cierto? Si no lo hago, directamente la solicitud de adjudicación simple ya terminó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque directamente el director nacional de INRA puede estar habilitado a hacer otro proceso de adjudicación o repartir como él quiera ese terreno fiscal. La resolución que va a dictar una vez cancelado, una vez depositado el precio establecido por el director nacional del INRA, entonces dicta el director una resolución de adjudicación simple y titulación que debe tener la modalidad, el alcance y el contenido establecidos en el artículo 147 del Decreto Supremo 29215. Lo mismo que el tema de lo que es la adjudicación ordinaria. El precio de esta adjudicación se debe sujetar al régimen establecido por el artículo 148, es decir, precio de mercado. La falta de pago deja sin efecto la adjudicación y se debe habilitar a distribuir la tierra a través de otro procedimiento concordante con la modalidad de distribución. Es decir, no puedo volver otra vez a señalar ese terreno para adjudicarlo, sino puede ser para el tema de dotación. ¿Ok? Ahora, obviamente, el afectado con la sentencia de nulidad que no hubiese sido beneficiado con la adjudicación simple y que se encuentre renuente, es decir, se oponga a entregar la propiedad agraria, está sujeto a un proceso de desalojo.
por asentamiento y ocupación ilegal, de acuerdo a lo previsto por el artículo 447 y 449 del Decreto Supremo 29215. Es decir, esa persona que está ocupando ese terreno con un título de propiedad falsificado, ¿cierto? O que haya sido emitido con anterioridad y no quiera desocupar, directamente es desalojado mediante un proceso por asentamiento y ocupación ilegal. Ojo, ¿ok? Entonces no significa que si yo voy a hacer el proceso de adjudicación simple y hay otra persona viviendo ahí, no va a salir directamente, se realiza el proceso de desalojo. Lo mismo sucede en el caso de la adjudicación ordinaria. ¿Qué pasa si me dan el título ejecutoriado y hay personas viviendo dentro de ese terreno fiscal o esa tierra fiscal que ha sido adjudicada a mi nombre, por el cual yo he pagado un precio? Entonces, la ley me otorga la facultad para que yo haga el proceso respectivo de desalojo por asentamiento y ocupación ilegal. Y obviamente va a tener que desalojar el terreno, ya sea solar campesino, mediana propiedad, pequeña propiedad, propiedad agraria o el tema de la propiedad empresarial. ¿Ok? Ok, muchachos, hasta ahí. Eso es todo lo que es referente al tema de la dotación y la adjudicación de tierras fiscales. Todo este proceso, obviamente, tiene sus determinadas funciones, perdón, tiene sus determinadas reglas y ya sabemos que funcionarios públicos están vetados de acceder a la dotación de tierras fiscales. Y dentro de estos funcionarios públicos están presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, funcionarios del INRA, superintendencia, diputados, senadores, magistrados, vocales, jueces, consejeros de la judicatura, etcétera. No pueden ser beneficiados con Doctor, tierras. en el punto de que si es que se adjudicarían, ¿qué pasaría, doctor? ¿Se les quita? Se revierte al Estado. Si se comprueba que son funcionarios públicos, se revierte al Estado. Y obviamente el Y, dinero que hayan pagado o si han sido dotados de manera gratuita, se queda para el Estado. Obviamente si han sido dotados por el Estado, es a título gratuito, ¿cierto? Pero si se han adjudicado y se comprueba que son funcionarios públicos y están dentro de los impedimentos señalados por el Decreto Supremo 29215, entonces se revierte al Estado y ellos pierden ese monto de dinero que hayan pagado por la adjudicación de esa tierra fiscal. ok, doctor, gracias por la aclaración. ¿Ok? Tomar en cuenta que la propiedad, la pequeña propiedad, el solar, una vez que hayan, el solar campesino, una vez que hayan sido adjudicados, son indivisibles, intransferibles. ¿Cierto? Es decir, solo por herencia puede pasar de una persona a otra a sus herederos, nada más. No hay división forzosa, ojo, es para todos. Los derechos de la mujer sobre la tierra, obviamente ya los hemos visto, no por el tema de que uno esté, o sea, mujer y no esté casada o esté casada, ya sea de manera legal o en concubinato, tiene derecho a la propiedad de la tierra, si es que la trabaja. ¿Okay? Entonces, esos hechos de discriminación ya han pasado a la historia. La mujer, no importa su estado civil, puede acceder a la propiedad de la tierra fiscal, ya sea por medio de adjudicación o dotación, siempre y cuando cumpla con la función social respectiva. ¿Ok, muchachos? Sí, doctor. Ok, chicos. Está bien, Bueno, doctor. prácticamente, denme un minutito, no se vayan, voy a sacarle una foto. ¿Qué les quería decir? Ya va a ser hora, entonces lo voy a colgar las grabaciones al Moodle para que puedan ver ahí y
el programa o el, ¿cómo se llama? Lo accesorio ya está publicado en material de apoyo en el Moodle. Bájenlo de ahí. Los decretos, el 29215 y la ley de reforma agraria y su modificación. ¿Ok? Estudien eso, muchachos. Listo, doctor, gracias. Ok, Listo, Que gracias. tengan un buen descanso. ustedes también que tengan buen descanso. Nos vamos a estar viendo. No se olviden que ya ha salido el cronograma de exámenes. El 21 de septiembre tenemos exámenes.